buenos días. Bienvenidos a mi canal Abstracción. Mi nombre es Jordi y hoy vamos a hablar de el cálculo del offset óptimo para nuestra cámara y cuál debería ser el más correcto. Vamos a ver, para empezar, el offset es esa pequeña elevación electrónica que evita que haya píxeles con valor a cero. Si hay píxeles en valor a cero, se pierde información en sombras, lo que se suele llamar un negro pasteloso de fondo que nos puede traer gradientes y algunos objetos que no nos interesa tener en nuestras astrofotografías. Si el offset es demasiado alto, se reduce el rango dinámico útil. Entonces, tenemos que conseguir un offset en el cual apenas perdamos rango dinámico y que no tengamos recorte en negros. ¿Vale? Para ver esto, lo mejor es realizar varias tomas vías, generalmente sobre unas 20. Si en este caso tengo solamente 5, porque aquí se nota de forma descarada el corte de negros que tengo, ¿vale? Vamos a abrir un vías que está hecho a menos 5 grados, que es la mínima temperatura que pude alcanzar con mi cámara. Tengo una Toptec 2600 kPa, sensor APS-C de 16 bits, y también tengo una ASI 1600 monocroma, que es de 12 bits y ya funciona diferente en escala gráfica. Pues vamos a abrir este BIAS. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es instalar el ASI Studio de ZWO, que es gratuito este software, ¿vale? Y se nos abre el ASI Fit Viewer, que es donde podemos ver el gráfico de este BIAS. Entonces, seguimos el cursor y nos vamos aquí abajo donde sale esta pequeña montañita y nos pone Show Image Histogram y así lanzamos el histograma. Vale. Si os fijáis, en algunos vídeos no se ve esta parte de aquí que sale en color. Esto, por ejemplo, lo tenemos aquí, que solamente veis esta parte, ¿vale? Y es una parte muy generalizada. Es mejor poder ver los canales por separado y cómo trabajan entre sí vías por vías. Por eso se ha de realizar varios vías, porque siempre hay fluctuaciones de lectura y de ruido, ¿vale? Entonces podemos establecer más o menos el margen que nosotros queramos, o bien dicho, el pedestal que nosotros queramos en nuestros vías. Pues vamos a volver otra vez a nuestro vías, a un offset 10. Vamos a estirar la imagen con este botón de aquí, que sale una lupa con el signo más, y fijaros que se me está comiendo la mitad de señal. Fijaros que aquí los mínimos están a 0 y el AVG, que es el nivel medio de señal, no está alineado. Es decir, hay uno que da 10 y los otros dos 11. Normalmente las cámaras modernas CMOS nos tiene que dar lo mismo que el offset que ponemos, generalmente, ¿vale? Y si hay una variación tiene que ser muy pequeña y tiene que ser lo más lineal posible. Aquí normalmente el LSTD, que es la desviación estándar, el ruido electrónico, debe ser bajo y lo más estable posible. Pero a veces cuando hacemos un apilado no llega a estar lineal del todo. Te puede dar, suele bajar bastante en el apilado, te puede dar 1 aquí, 0 aquí, 1 aquí o viceversa, ¿vale? Pero de todas formas el STD hay que mantenerlo en valores muy bajos. A poder ser, yo intento mantenerlos por debajo de 10, ¿vale? Y lo consigo normalmente. Esto lo iremos viendo más adelante. Pues así estaba trabajando yo hasta hace poco, ¿vale? No con un offset 10, pero vamos a ver con el offset 16 que yo tenía mal calculado qué es lo que nos pasaba. Aquí tenemos un offset 116. Abrimos el histograma y lanzamos. Fijaros, todavía tengo recortes. ¿Ve? El AVG ya está alineado con el offset. Y el STD lo tenemos en 4. Sigue estando bien, pero lo que tenemos mal son los mínimos. Hay recorte todavía. Bien. Vamos a coger
vías a offset 220. Vamos a ver qué pasa aquí. Y vamos a ver uno por uno para que veáis las fluctuaciones que suelen haber de uno a uno y cómo varía la señal. Bien, aquí lo tenemos bastante mejor, pero todavía no me conformo porque me sale un mínimo de 50 y con un mínimo de 50 no me encuentro en una zona óptima, en una zona segura, ¿vale? Esto cada maestro su librillo. Yo en este momento estoy dando el mío y os estoy dando la mejor explicación posible al respecto, ¿vale? Y os diré por qué no quiero tener un mínimo de 50 y lo quiero tener a partir de 60, incluso más arriba en algunos. Y si puede ser llegar a 100 o incluso superarlo un poco. Pues simplemente porque si hay algún problema, alguna fluctuación, esto nos puede bajar y se nos podría acercar bastante a cero. Entonces lo que hay que buscar es una zona de seguridad. Si vamos variando, ¿ves? En algunos va subiendo, no en todos los canales de color es igual, ¿vale? Pero llegaremos a ver, fijaros en este. Aquí tenemos un 17 en el azul. Ya lo encuentro demasiado bajo. Y para mí, que aquí podríamos encontrar, no negro pasteloso porque no está cortando, pero quizá podríamos tener un poco de ruido, ¿vale? Entonces vamos a evitar esto. ¿Qué es lo que hice? Subí el offset a 250. Y en 250, por ejemplo, si damos al histograma, ya los valores son más elevados, ya son más seguros. ¿Vale? Tenemos 99, 64 el mínimo, nos ha dado aquí 64 en el verde, ya está por encima del 50, ¿vale? Y esto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros apilamos nuestras tomas, porque de hecho el offset para calcularlo lo hacemos con una toma vías, pero esas tomas vías, si tenemos una cámara CMOS, una cámara astrofotográfica, ¿vale? No vamos a utilizarlos. Lo que solemos utilizar en su posición es el dark flat, que se llama, ¿vale? Los flats, dark flats y darks, y aparte las tomas de luz, que serían los lights. Por lo tanto, el bias es irrelevante para nosotros, solamente es para calcular el offset. ¿Vale? Pues si fijaros que todos los niveles están por encima de 50, incluso muchos están por encima de 100, que es la zona óptima para mí, ¿vale? Si nosotros estrechamos el histograma otra vez, no vamos a percibir apenas la separación del cero. Por eso le tenemos que dar aquí para verlo perfectamente, ¿vale? ¿Y esto de dónde lo saco? Pues bien, os explico. Yo me voy a esta captura de vídeo, ¿vale? Y aquí tenemos esta regla práctica, ¿vale? De 0 a 50 nos dice clipping negro y pérdida de señal. Hay que subirlos. Vamos a ver. En 0 sí tenemos pérdida de señal. Por encima de 0 podemos tener un poquito de ruido, tampoco será muy perceptible, pero sí que es verdad que yo prefiero estar en esta zona, que oscila entre el 100 y el 500. Esto se ve dentro del visor de Amazfit Viver en el mínimo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo tendríamos a 80 y pico, y aquí ya tenemos por encima de 100, ¿vale? De todas formas, aunque algunos bajen un poco, que estén a 86, 74, 64, si nosotros hacemos un apilado, vamos a quitar esto y nos vamos a ir al resultado de un apilado de estos vías con offset a 250. Si estiramos, vemos que la media del mínimo nos sale entre 174, 183 en el verde y 190 en el canal azul. Bien, os fijáis que el STD ahora ha bajado bastante. De estar a 4 o a 3 nos ha bajado a 0 en uno, 1 en otro y otro 1 en otro canal. Digamos, en el rojo tenemos 0, en el verde 1 y en el azul 1. Esto significa que está bastante bien limpio este vías. No tiene por qué darnos todos igual, ¿vale?
lo mejor es que sí, pero bueno, no siempre pasa. No podemos controlar bien nosotros los ruidos de lectura electrónica que nos puede hacer nuestra cámara. Es algo innato en ella y que cada cámara, aunque sea la misma marca y el mismo modelo, nos puede variar. Por eso yo no aconsejo poner el mismo offset en una cámara que en otra, aunque sean iguales o parezcan iguales, ¿vale? Porque nos puede fluctuar, nos puede haber una variación, no será mucha, a lo mejor varía 10 puntos o 5 puntos, pero es necesario que lo veáis. Entonces, como mejor verlo, como he dicho yo, es a partir de 20 vías, que es donde vamos a ver todas las fluctuaciones. Y sobre esta imagen que os he enseñado antes, ¿vale? Aquí pone de 600 a 1000 ADUS, una zona aceptable. Yo no pasaría de 500. Yo lo máximo intentaría mantenerlo incluso por debajo, porque si mantenemos en valores de, como os ha visto antes, aquí en el gráfico, valores de 108, valores de 109, valores de 115, nos estaríamos manteniendo en un 0,2% del histograma. O sea, el rango dinámico que nos comemos aquí es prácticamente imperceptible. ¿Cómo localizamos este rango dinámico? Bien, si tenemos un gráfico con una escala de 65.535, que serían 16 bits, y restamos el mínimo que nos sale, lo que nos dará es el resultado del rango dinámico que nos estamos comiendo. O sea, vamos a restar a 65.535 115. Pues nos dará 65.300 y algo, una cosa así. Vamos a ver, nos estamos comiendo un 0,3% como mucho de rango dinámico. Eso a la vista es imperceptible en nuestras imágenes. Ni nos va a afectar en las zonas más brillantes y ni nos va a afectar en las zonas más oscuras. Debido a eso, lo tenemos aquí como zona óptima. ¿Vale? Si llegamos a 500, estaríamos hablando de un 0,73 a un 0,75% aproximadamente. O sea, ni siquiera llegamos al 1% de rango dinámico usado, ¿vale? O sea, prácticamente imperceptible. Bien, explicar un poco cada punto de estos. Y otra cosa muy importante y que no se me pase es deciros en Nina, ¿vale? Cómo se coloca el offset. Tenemos el menú de la cámara principal y aquí tenemos que lo he señalado en rojo, la compensación offset por defecto. En mi caso, 250, ¿vale? Un poco más arriba tenemos el tiempo de exposición mínimo, que es el tiempo de más velocidad que puede coger nuestra cámara para realizar un frame. Y es el tiempo que vamos a utilizar para realizar un bias, porque un bias es una toma oscura que se realiza a la máxima velocidad que alcanza nuestra cámara. En este 4 sería, en este ejemplo sería 0,0001 segundo. ¿Vale? Pues esto nos iríamos a la pantalla esta en el secuenciador heredado para hacer nuestros vías y lo colocaríamos aquí. Y haríamos un total de 20. ¿Vale? Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta son las temperaturas a la hora de hacer nuestro vías. Tenemos que procurar hacerlos a la mínima temperatura que pueda alcanzar nuestra cámara. Y os voy a decir por qué. No es lo mismo hacer un bias a 10 grados que hacerlo a menos 10. Nos puede variar entre 10 y 30 puntos el mínimo ADU, que es el que utilizamos nosotros para nuestras astrofotografías, ¿vale? Si nosotros nos acercamos en el mínimo a cero
y pongamos que tengamos por debajo de 50, que yo no lo aconsejo, y precisamente es por esto, ¿vale? Ese 50 se nos podría bajar a cero tranquilamente. Podría haber una fluctuación bajar a cero. Solo con que un bias o que una toma de calibración te baje a cero, ya no tenemos una calibración perfecta, ¿vale? A pesar de que luego en un apilado nos va a promediar. Yo, sinceramente, no me pillaría. ¿Vale? Entonces, el resumen que os puedo decir es que un offset muy bajo es igual a pérdida de información. Un offset muy alto, menos rango dinámico. Temperatura baja, mínimo tiende a bajar. Y hay que ajustar el offset a la temperatura real de trabajo. Una vez tenemos el valor definitivo, ya lo guardamos en nuestra cámara. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, voy a explicar un poco lo que son el mínimo. El mínimo representa el valor más bajo del lado, nivel de señal en la imagen. Indica si hay clipping negro. Y un mínimo demasiado bajo significa que el offset es muy pequeño y algunas sombras podrían perderse. Y negro absoluto, peligro de clipping, que es lo que se llama el negro pasteloso. El mínimo ADU en un bias refleja dos cosas. Primero, el offset, el pedestal que decides con tu configuración de la cámara, y el ruido térmico, corriente oscura del sensor. Por eso, aunque la señal teórica del bias debería ser solo el offset, el mínimo real baja si enfrías, porque el ruido térmico disminuye. En el AVG tendríamos el promedio, que es la media de todos los píxeles de la imagen. Nos dice dónde está centrado el nivel de offset. ¿Vale? Por ejemplo, en un master bias de un offset a 250, el AVG coincide y está en todos los canales a 250. Si aquí hubiera variación, ¿vale? Podríamos tener algún problema de condensación, algún problema de conexión o algo y habría que revisarlo, ¿vale? Os voy a pasar también una tabla que es muy importante, que la tengo aquí. No sé si es aquí. A ver. Vale, aquí la tenemos. Esta es una guía, más o menos, es un poco orientativa, no por ello tiene que ser real del todo, que nos puede orientar si tenemos algún problema, ¿vale? Según los valores que nos salga de AVG y STD, ¿vale? En nuestro histograma. Los valores de nivel medio de señal y de desviación estándar, que es el ruido, son los que nos van a señalar cuál es el problema que podemos tener en nuestra cámara. Y a partir de aquí, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanita y darle like al vídeo. Muchas gracias y muy buenos días tengáis.